Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, el capítulo 3, el versículo número 19. Hechos 3:19 ha sido nuestro punto de partida. Es el segundo discurso del apóstol Pedro y el versículo 19 nos habla del arrepentimiento y de la conversión. Dice el verso 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos concede otra vez de reunirnos para estudiar su santa palabra. Querido Señor, muchas gracias por los ángeles que están en nuestro medio, que nos cuidan, nos protegen y nos acompañan. Gracias, Dios, por la presencia hermosa de su Espíritu, que nos guía, nos instruye, nos inspira, nos prepara, nos capacita. Pero gracias, Señor, por su presencia con nosotros en esta hora. Queremos darle la bienvenida no solo a este lugar, Señor, pero darle la bienvenida a nuestras vidas. Haga en nosotros su voluntad. Ahora, Dios, al estudiar su palabra bendita, haga posible que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que recibamos su palabra, Señor, no las opiniones o las ideas de un hombre, sino la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Habilítenos, Dios, quite todo ruido de nuestra mente, pero pedimos también su bendición sobre aquellos y aquellas que siguen esta programación en cualquier lugar de la tierra, a través de la radio, la internet o la televisión. Prepárenos, Señor, habilítenos, capacítenos, que comprendamos su palabra y la integremos a nuestra vida y el Santo Espíritu nos transforme a imagen y semejanza de Jesús. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Después de Pentecostés, el apóstol Pedro predicó 7 sermones. El primero de estos sermones está en el capítulo 2. En ese capítulo 2, hemos dicho, Pedro nos habla acerca de la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu Santo. En ese capítulo 2 también, en ese primer discurso, Pedro nos habla acerca de la resurrección de Jesús. En el mismo discurso, Pedro nos presenta también la tesis clara y concluyente de que Jesús es Señor y Cristo. Y finalmente hace un llamado al arrepentimiento. En el capítulo 3, Pedro presenta el segundo sermón. Y en ese segundo sermón, número 1, nos presenta el poder del nombre de Cristo. Número 2, nos hace un llamado al arrepentimiento. Y en tercer lugar, nos presenta el testimonio de los profetas que nos hablan acerca de Cristo. En el capítulo 4, Pedro presenta un tercer sermón. Llama la atención que el sermón del capítulo 3 y del capítulo 4 se refieren al mismo incidente que ocurriera en el capítulo 3, versículo 1 en adelante. Aquel incidente del cojo que estaba en el templo La Hermosa y que Pedro sana en el nombre de Cristo. Llama la atención entonces lo que debemos estudiar ahora. En el capítulo 4, versículo 8 al versículo 11, está abreviado, resumido, enfocado todo el sermón. Le invito a que lo leamos, por favor. Hechos capítulo 4, versículo 8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Ponga atención en el versículo 11, porque es el estudio nuestro de esta hora. Dice el verso 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. La idea de esa piedra se repite en diferentes lugares de la Biblia. Y cuando usted busca la historia de esa piedra, no la encuentra.
Encuentra la referencia a la piedra rechazada, a la piedra no aceptada, y entonces, buscando y buscando, hay varios párrafos, hay unas cuantas páginas en el libro Deseado de todas las gentes, en la página 548, donde se nos explica qué fue lo que ocurrió. Tan interesante es este asunto de la piedra rechazada, de la piedra reprobada, de la piedra no aceptada, que miren ustedes cómo el Señor Jesús, después de presentar una parábola clara al pueblo de Israel, Él concluye esta parábola diciendo lo siguiente. San Mateo capítulo 21, mire qué interesante, versículo 42 al 44. Si Jesús utiliza esta figura, entonces tiene mucha importancia y trascendencia. San Mateo capítulo 21, versículo 42 al 44. Dice el versículo 42, Jesús, ¿qué cosa? Les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. El Señor Jesús hace alusión a una cita del Salmo 118, versículos 22 y 23, como veremos en un momento. Pero la historia, ¿qué fue lo que pasó? El momento histórico donde ocurrió el hecho de la piedra que rechazaron, esa historia no la encontramos en la Biblia. Encontramos la referencia a esa historia. En el Deseo de toda la gente, página 548, está la historia. Voy a abreviar lo que este libro dice. El libro nos habla de la construcción del templo, el templo de Salomón. Las piedras no eran trabajadas en el lugar de la construcción. En la cantera se sacaban las piedras, se cortaban, piedras inmensas, y se traían y se colocaban en su lugar, pero no se usaba instrumento ni ninguna herramienta. Primera Reyes capítulo número 5, puede leer este asunto. Ahora bien, entre las piedras que trajeron una piedra colosal, una piedra inmensa, una piedra grande. La colocaron allí y por la forma que tenía la piedra, como que no ajustaba en ningún lugar. Estaban colocando los fundamentos del templo. La piedra fue rechazada y puesta en un lado, y en cierto modo pensaban que la piedra era un estorbo. Así que siguieron escogiendo piedras para los fundamentos del templo, del templo. ¿Qué pasó? Que todas las piedras debían ser probadas. Número 1, si soportaban suficiente presión. Número 2, si podían ser inmunes a los rayos del sol, si podían tolerar o soportar las tormentas, los vientos, porque se necesitaban piedras que fueran lo suficientemente fuertes como para soportar todo el peso del edificio. Así comenzaron la construcción y fueron levantando, y la piedra estaba rechazada, estaba tirada por ahí. Le caía agua, la inclemencia del tiempo, tormentas, los rayos del sol, y la piedra se mantenía tranquila, se mantenía sin ninguna rajadura, sin ninguna muestra de que estaba siendo erosionada, sin ningún problema. Llegó un momento donde necesitaban una piedra lo suficientemente grande y fuerte como para ser colocada en la esquina, en el ángulo, donde todo el peso del edificio recaería. Cada vez que probaban una piedra, la piedra no soportaba la presión y había que retirarla. Y entre tanto apuro y afán, pusieron sus ojos en la piedra rechazada, la piedra que no quisieron usar, la piedra que no le encontraron un lugar. Miraron, número 1, que había soportado la prueba de los rayos del sol, la prueba del agua, la prueba del viento, la prueba de las tormentas. Entonces dijeron, nos falta una sola prueba para ver si esta es la roca. La tomaron y la trajeron al hueco que había para colocar en la esquina del edificio, en el ángulo, en la parte más difícil del edificio. Y curiosamente y extrañamente, la forma que tenía la roca era exactamente el hueco que había que llenar. Colocaron la roca en aquel lugar y dejaron que el peso cayera, y la roca quedó como si nada hubiera pasado. Soportó todas las tormentas,
soportó los rayos del sol, soportó el aire, soportó el agua y ahora soportó toda la presión. Y el edificio quedó perfectamente como debía quedar. ¿Es linda la ilustración? ¿A ver sí o no? Y aquí viene la maravilla, la belleza del Señor Jesús. Jesús es la roca que rechazaron los edificadores. Hay toda una teología detrás de la roca. Y permita a Dios que el tiempo nos dé para ver todo y ver al final en la conclusión a qué Dios nos quiere llevar. Vamos rapidito a ver a Dios como esa roca. Isaías, tomando esta figura, escribió acerca del Mesías. Isaías, capítulo número 8, versículo 15 en adelante. Vamos bien rapidito para cubrir todo esto. Es una cosa maravillosa y hermosa. Isaías capítulo 8, versículo 13 al 15. Dice el versículo 13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Y sigue diciendo el profeta en el capítulo 28, versículo 16, lo siguiente. Isaías capítulo 28, versículo 16. Esa piedra sería de tropezadero también. Dice el verso 16, Isaías 28. Por tanto, dice el profeta, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular. ¿Qué más dice? Preciosa y de cimiento ¿cómo? De cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿A quién representa esta piedra que dice Isaías? A Cristo Jesús. ¿Quién es esa piedra que soportó todo? Cristo Jesús. ¿Quién es la piedra que vino a hacer la parte que nosotros necesitamos que fuera hecha? Cristo Jesús. Veamos más. En el libro de Efesios capítulo 2, Salmo capítulo 118, versículo número 22. Pongamos la mesa. Salmo 118, versículo número 22. Nos habla acerca de esta roca. Salmo 118, el versículo 22 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en Efesios 2:20 aparece una declaración maravillosa del apóstol Pablo. ¿Por qué necesitamos entender esto e identificar a Cristo como la roca? Porque usted notará que Dios tiene planes de que nosotros seamos parte de esa roca. Efesios capítulo 2, versículo 20. ¿Cómo dice el versículo 20? Efesios capítulo 2, versículo 20 dice la Biblia: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Y qué dice ahora? Siendo la principal piedra del ángulo, ¿cómo dice? Jesucristo mismo. Queda claro que la piedra que rechazaron los edificadores, la piedra que es cabeza del ángulo, el fundamento de la vida cristiana, el fundamento de la economía de la salvación es una persona y se llama Cristo Jesús. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Las personas que están edificadas sobre esa roca muestran en su vida un cambio. En el libro de Efesios capítulo 3, el versículo número 17 dice, hasta el versículo número 14, Pablo hace una oración. En el 16, Pablo comienza a decir que hay una obra especial que hace el Espíritu Santo en nosotros. Y él dice: para que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. Los cristianos arrepentidos, los cristianos convertidos, los cristianos que han nacido de nuevo están afianzados, están apoyados en la roca de eterna salvación. Y si eso es cierto, si esa es su experiencia, entonces el Santo Espíritu viene a la vida de esa persona, número uno, le fortalece, le da potencia, le da solidez, le da una experiencia tan poderosa que nadie le puede mover. Número dos, fortalecido, y dice ahora, con poder, dinamis, le da un dinamismo,
le da una capacidad de acción que hace que su vida dinamice, mueva, cambie la vida de las personas que le rodean. O aceptan el cambio o rechazan el cambio. Fortalecido con poder en el hombre interior. Ese hombre interior compone el ser espiritual y el ser intelectual. La mente de la persona arrepentida, la mente que está afianzada en la roca Cristo Jesús, tiene una mente conectada con la mente del cielo. Ahora ya no tiene su mente común y corriente, sino que tiene la mente de Cristo. Ahora el Santo Espíritu hace un trabajo tan especial en esa mente que toma el control de los pensamientos. Ahora el Espíritu Santo convierte esa mente en un taller del cielo. Ahora el Santo Espíritu, que conoce lo profundo de Dios, revela en esa mente santificada la voluntad de Dios y los conocimientos y la visión de Dios para la vida de esa persona y la definición de la misión de Dios en la vida de esa persona. Los arrepentidos, los nacidos de nuevo, las personas que están apoyadas en esa roca, no andan adivinando, saben exactamente qué quiere Dios para su vida, tienen una clara visión de lo que Dios quiere para ellos y cumplen con la misión que Dios les envía en esta tierra. ¿Es importante o no es importante? ¿Es importante o no es importante? La persona que está edificada sobre la roca, vengan tormentas, vengan tempestades, nadie ni nada la puede mover porque está amparado en la roca de eterna salvación que es Cristo el Señor. ¿Necesitamos esa roca? ¿Sí o no? Es vergonzoso y bochornoso ver la vida dubitativa de ida y venida que tienen muchos que se llaman cristianos. Es vergonzoso. Cristo es la roca. Pero ahora, rapidito, hagamos un estudio hermoso, porque recuerde que el punto de partida de todo esto es Dios. ¿Quién es el punto de partida? Dios. Muy bien. Dejemos por un momento a Jesús tranquilito y empecemos por Dios. Me gusta Dios. Si usted lo sabe buscar, encontrará a Dios en toda la Biblia. Y encontrará a Dios envuelto en todo, absolutamente en todo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque de tal manera amó Dios que ha dado a su Hijo único para que todo el que en él cree no se pierda, más tenga. ¿Estaba envuelto Dios? ¿Sí o no? Cuando Cristo gritó, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Hubo una nube oscura o no hubo una nube oscura? ¿Sí o no? ¿Y quién estaba en esa nube oscura? Dios. Es sorprendente, doloroso y vergonzoso que los cristianos no comprendan ni se amisten con Dios. Hay un pasaje misterioso en el capítulo 20 del libro de Éxodo. Un pasaje misterioso. Tomemos un minuto para molestarle un poquitito, porque lo veo muy tranquilo, hay que molestarlo. Éxodo capítulo 20, versículo 23. Dice Dios: no hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Llama la atención, dicen los exégetas, que cuando usted lee esto en el original, la frase que se subraya es: no os hagáis dioses conmigo. Ahora escuche por un momento. Escuche por un momento. Hay un libro que escribió A.W. Tozer y él dice, el libro se llama El conocimiento del Dios Santo. Él dice: el Dios que tú adoras se parece a tu forma de vida y a tu manera de ser. Si quieres saber cómo es el Dios que tú adoras, mira cómo es tu vida. No puedes separar el Dios que tú adoras de tu experiencia cotidiana, de tu vida diaria. Pero Dios dice: no os hagáis dioses conmigo. La Biblia dice en el libro de Hebreos: sed santo porque yo soy ¿cómo? Santo. Si usted está adorando el verdadero Dios, usted es una persona santa. Pero ¿qué ha hecho el ser humano? Ha inventado su propio Dios que le acomode a toda su poca vergüenza. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces necesitamos entender, y esa es la belleza del estudio, cómo nosotros somos parte de esta roca grande que es Dios. Y mire qué cosa linda. Cómo Dios utiliza las figuras para que entendamos la importancia, la trascendencia, la urgencia de que reflejemos su carácter. Al punto que usa figuras como que somos un pedazo de una roca que Él es. Vayamos al estudio ahora. Mire qué cosa linda. Dios.
Génesis capítulo 49, versículo 24. Vamos rapidito. Esto es precioso. Vamos rapidito, que el tiempo aquí vuela muy aprisa. Génesis capítulo 49, versículo número 24. ¿Cómo dice? Esto es hermoso, maravilloso. Me gusta cómo Dios se envuelve con nosotros, cómo Dios nos busca, cómo Dios se relaciona con nosotros. Génesis 49, 24. ¿Cómo dice el 24? Génesis, ¿cómo dice? Mas su arco se mantuvo ¿cómo? Poderoso. Y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. ¿Y qué dice ahora? Por el nombre del pastor, la roca de Israel. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Quién es la roca de Israel? Dios. Deuteronomio capítulo 32, versículo 3 y versículo 4. Mire qué cosa linda. Vamos rapidito para llegar a lo precioso que vamos a encontrar ahora. Deuteronomio capítulo 32, versículo 3 y versículo 4. Dice el versículo 3, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. ¿Y qué dice? Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Yo le pregunto, ¿es hermoso esto o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? En el Salmo 62, aquí comenzamos a aclarar y declarar cosas preciosas. Déjeme hacer un paréntesis aquí para ponerlo en la mesa de una sola vez. Miren, el afán de Dios es que el propósito por el cual y para el cual nos creó se cumpla. Dios nos hizo para reflejar en nosotros su carácter, su imagen, su belleza, su santidad. El afán de Dios es que el universo entero conozca la belleza de su santidad, la belleza de su carácter. Dios determinó que los seres humanos fueran una creación especial, una creación distinta, dice la sierva de Dios. Una creación tan interesante que aunque el vastísimo universo no puede contener a Dios, sin embargo, esta creación, este ser hecho por Dios, pudiera ser templo del Espíritu Santo. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, la idea de Dios es que este ser, esta familia, pudiera ser un modelo vivo, práctico, real, donde los seres de todo el universo pudieran contemplar y ver reflejada la belleza del carácter de Dios. Cuando el pecado entró, Dios no cambió el plan. Dios dijo, voy a pagar lo que sea para que el plan se cumpla. Y cuando usted lee 1 de Pedro 2:9, ¿qué es lo que dice? Vosotros sois, número 1, linaje escogido. Número 2, real sacerdocio. Número 3, nación santa. Número 4, ¿para qué dice? Para que anunciéis las virtudes, las bellezas, los perfiles, las características de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué tenemos que reflejar la belleza de la santidad de Dios? Porque todo el universo quiere conocer a Dios y Dios decidió reflejar su belleza y su carácter aquí en la tierra a través de usted y de mí. Pastor, eso no está raro. No está ningún raro, leámoslo en la Biblia. Vamos rapidito. Efesios capítulo 3, versículo 10. Vamos rapidito porque hay muchas cosas hermosas que compartir. Efesios 3:10. Mire cómo lo dice Pablo hablando de ese misterio. Dice el verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes dice? A los principados y potestades. ¿Dónde dice? En los lugares celestiales. Querido, querida, el afán de Dios es que el Santo Espíritu venga a tu vida, que Dios ponga en ti una simiente incorruptible que viene de lo alto a través de la Biblia, 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23, y entonces, en esa simiente incorruptible que viene de lo alto, el Santo Espíritu comienza a comunicarte, a revelarte, a transformarte de manera tal que te parezca cada vez más a Cristo Jesús. 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18. Y esa transformación es de gloria en gloria. No es de derrota en gloria, es de gloria en gloria. No hay razón para la derrota. Dios se comprometió a revelar su carácter en la vida tuya para que los principados y potestades en los lugares celestiales conozcan la multiforme sabiduría de Dios a través de la vida tuya. Es más que meterte en el cielo, querido.
Es muy mezquino y mercenario el afán de que me metan en el cielo. Es más que eso lo que Dios quiere. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 9. Vamos rapidito, que esto es un pequeño paréntesis. Dice el versículo 9, dice el apóstol Pablo, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte. Y dice ahora, pues hemos llegado a ser, ¿qué cosa dice? Espectáculo. ¿A quién? Al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Dónde están los hombres? En la tierra. ¿Dónde están los ángeles? En el cielo. Y el cosmos, todo el universo. Dios determinó que a través de ti la belleza de su carácter se dada a conocer en todo el universo. Y no va a cambiar su plan. Alabado sea el nombre de Dios. Demasiada confianza nos tiene Dios. Es vergonzoso que Dios tiene un pensamiento, un ideal con nosotros tan alto y el enemigo nos ha puesto un programa tan atrasado que siempre pensamos para abajo. Como los amigos de Job que dicen que el hombre es un gusano, eso lo dice el diablo, no lo dice Dios. Oigan, ¿es interesante esto o no es interesante? ¿Es interesante o no es interesante? Por eso ahora dice, yo soy la roca de Israel. Y entonces el estudio viene poniéndose tan interesante que al final Dios se atreve a decir, y entonces ustedes son cortados de esta roca. Qué cosa linda, mamacita. ¿Es lindo o no es lindo? No está diciendo que usted es Dios, no, está diciendo que usted es un hijo de Dios. Que usted reflejará la belleza y la santidad de Dios. Si la roca, el pedazo de piedra es de oro, y usted le corta un pedazo, ¿qué es el otro pedazo? Oro. Entonces el hombre fue hecho a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. ¿Qué reflejaba? La belleza de la santidad de Dios. ¿Es lindo o no es lindo eso? Entonces levante la cabeza, mi hermano. Usted es una persona que lo está mirando todo el universo. Tenemos que cambiar esos paradigmas que tenemos en la cabeza. Por eso se hace tan interesante ser transformado, ser una persona arrepentida, un cambio de la mente. Y empezar a pensar como Dios sabe que debemos pensar. Y empezar a tener la mente de Cristo. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16. Pablo dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Cambiemos esa mente y enfoquémonos en la mente que el Señor quiere que poseamos. Mire qué cosa linda. Salmo 62, vamos rapidito. Salmo 62. La Biblia es apasionante, maravillosa. Nada más hermoso que la palabra de Dios. Salmo 62. Versículo 1 y 2. Salmo 62, 1 y 2. Dice el versículo 1. Salmo 62, 1. En Dios solamente está acallada mi alma. ¿Y qué dice ahora? De Él viene mi salvación. Versículo 2. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. Y dice el versículo número 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Y quién puede mover a Dios? ¿Quién puede mover a Dios? Entonces, ahí hay un pensamiento hermoso en el libro de Isaías. Un pensamiento maravilloso. Un pensamiento maravilloso, maravilloso, maravilloso. Es un pensamiento maravilloso, maravilloso, maravilloso. Bueno, el pensamiento dice así. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Es un pensamiento lindo o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti, ¿qué cosa? Ha confiado. La idea del pensamiento en el concepto hebreo es un niño pequeño que viene corriendo y sube a la pierna de su papá, sube por el pecho del papá, se abraza del cuello del papá, le pone la carita en su cara y se duerme. Cosa linda, mamá. ¿Se entiende la idea? Imagínense que usted llega a donde está papá Dios sentado en su trono. Papá Dios es inmensamente grandote.
Y usted le sube por la sotana, le sube por la ropa, por la falda, por la cuestión de la ropa que tenga. Y le corre por las piernas, y le sube por el pecho, y se le tira encima al cuello, y le agarra el cuellote grandote que debe tener el Señor. Y ahí lo abraza, y usted lo abraza. Cosa rica, mamá. Y usted se duerme ahí. ¿Quién lo puede molestar ahí? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Esa es la idea del asunto de la roca. Vamos un poquito más adelante y veamos la cosa linda que viene ahora. Isaías capítulo 51, versículo 1. Mire qué cosa linda. Isaías 51, 1. ¿De dónde nos cortaron? Dice el versículo 1. ¿Qué cosa? Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. ¿Y qué dice ahora? Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Alabados el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? Dios queriendo decirnos, querido, tú eres de mi familia, tú eres mío. Ven para acá. Wow, qué barbaridad. Y la gente tanta lucha que da para regresar a Dios. Eso es vergonzoso. Eso es vergonzoso. Pastor, ¿usted no se estará inventando esto? No, San Mateo capítulo 16. Mire cómo dice Jesús. San Mateo capítulo 16, versículos 17 y 18. Mire las palabras de Jesús cuando habla con Simón y le cambió el nombre. San Mateo capítulo número 16, versículo 17. ¿Cómo dice el verso 17? Entonces le respondió Jesús. ¿Qué cosa? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. ¿Y qué dice ahora Jesús? Y yo también te digo que tú eres ¿cómo? Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cómo se llamaba ese tipo? Simón. ¿Cómo lo llamó Jesús? Pedro. Piedrecita, piedrita, pedazo de una piedra. ¿Y cómo se llamó Cristo a sí mismo? Roca. ¿Qué le está diciendo a Pedro? Tú eres un pedazo de piedra que rompimos de mí. Alabado sea el nombre de Dios. Le cambió el nombre. ¿Cómo nos llamamos nosotros? Cristianos. Entonces, ¿de dónde fuimos cortados? De la roca. ¿Quién es la roca? Cristo Jesús. Cuando nos ven a nosotros, ¿a quién deberían estar viendo? A Cristo Jesús. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Aprendí con mi hijo cuando era un bebé, un sermón que él predicó. Yo no sabía eso, lo aprendí y lo he estado usando con el permiso de mi hijo. Que él dice, papi, tú hice una investigación. Digo, ah, sí, era un chiquitín ahí como de 8 o 9 años. Y descubrí algo. Digo, ¿qué descubriste, mi hijo? No, te lo voy a predicar para que te lo aprenda. Cosa linda, mamá. Y oí el sermón. Y él decía, la palabra cristiano significa pequeño Cristo. Si usted es un cristiano, usted tiene que reflejar a Cristo. Usted es un pequeño Cristo. El término cristiano significa que depende de, que es parte de, que refleja a. Si usted no refleja a Cristo, sea respetuoso, usted no es cristiano. Cosa linda, mamá. Usted puede ser cualquier cosa, pero tiene que reflejar a Cristo. ¿Tenía sentido el negrito? ¿Sí o no? Dice la Biblia, mejor leámoslo para que sigamos siendo amigos. Isaías capítulo 43. Mire qué cosa linda. Mire qué cosa linda. Así que nos llamamos del nombre de Cristo. Isaías capítulo 43. Mire qué lindo, versículo 7. Vamos rapidito, por favor. Oiga, ¿vale la pena estudiar la Biblia? ¿Es lindo o no es lindo estudiar la Biblia? Mire qué lindo el versículo número 7. 43, 7. Lo que dice Dios de los que son parte de esa roca, de los que son cristianos. Dice el versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, ¿qué dice ahora? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. La idea de la gloria mía significa para reflejarme en ellos, para mostrar en ellos la belleza de mi carácter. La gloria mía, para que al conocerle a ellos, al relacionarse con ellos, la persona conozca la belleza de mi santidad, la persona conozca mis perfiles, mis virtudes, mis atributos, para que al relacionarse con ellos, yo pueda darme a conocer a las personas a través de su testimonio. ¿Es lindo o no es lindo?
¿Es lindo o no es lindo eso? Y dice el versículo número 10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? Entonces sacúdase, por favor. Sacúdase. Yo pregunto, ¿era Simón al que le llamaron Pedro una piedrita cortada de la roca? ¿Sí o no? ¿Le gustaría ser una parte de esa piedrecita? ¿Cuántos quieren ser una piedrita? Imagínense si era un zafiro grandote y le cortan un pedazo. ¿Qué cosa es usted? Un zafiro, tengan cuidado que si lo siguen cortando, usted es una persona de mucho valor. Así nos mira a Dios, dice la sierva de Dios. No debemos preocuparnos por lo que Dios piensa de nosotros, ni debemos inquietarnos por lo que Dios opina de nosotros, sino que debemos ocuparnos y saber lo que Dios piensa de Cristo, quien es nuestro sustituto. ¿Es lindo o no es lindo? ¿Qué piensa Dios de Cristo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Alabado sea el nombre de Dios. Yo digo, gloria a Dios, me gusta el Señor. Muy bien, ¿le parece bien si empezamos a aterrizar? Todo esto es hermoso y maravilloso, pero a mí me gusta porque Dios aterriza las cosas. Muy precioso, muy lindo, sí, pero ¿y qué? Y como decía Cantinflas, ¿qué de qué? ¿Y qué? Bueno, aterricemos ahora. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 3 al 8. Vamos a aterrizar. Mire qué cosa linda. Dios todo lo aterriza, no se queda en el aire. Una cosa es el razonamiento lineal y otra cosa es el razonamiento contextual. Vamos ahora a aterrizar, vamos a la experiencia, a lo contextual. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 3 al 8. Recuerde, estamos hablando de la roca. Cristo es la piedra que rechazaron los edificadores. Cristo es la roca. Dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo dice? Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Qué dice ahora? Acercándoos a Él. Piedra, ¿cómo? Viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, ¿cómo dice? Escogida y preciosa. Vosotros también, ¿qué dice ahora? Como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también, ¿qué cosa? Destinados. Mi pregunta, ¿es Cristo la roca? ¿Es Cristo la piedra viva? ¿Sí o no? ¿Podemos ser nosotros también piedra viva? ¿Sí o no? Y aquí viene lo bueno. ¿Cómo puedo llegar a ser piedra viva? Vamos ahora a la parte más hermosa. Efesios capítulo número 2, versículo 19 en adelante. Vamos rapidito, por favor. Efesios 2, versículo 19 en adelante. Esto es precioso. Dice el 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Y qué dice ahora? Miembros de la familia de Dios. Si usted es parte de esa piedra, entonces, querido, tiene su ciudadanía en el reino de los cielos. Tiene una morada, una habitación en la casa de Dios. Ya usted no es de la tierra, ahora es del cielo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? Y sigue diciendo,
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y dice el apóstol Pablo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios, ¿cómo dice? En el Espíritu. Pastor, pero venga acá, dígame una cosa. ¿Y cómo es esta experiencia? ¿Cómo me adoptan? ¿Cómo me asimilan? ¿Cómo ocurre esto en mi vida? Esa pregunta me gusta, esa pregunta es buena. ¿Le parece bien si respondemos a esa pregunta? A ver, ¿sí o no? Sí. Cuando Cristo vino a la tierra, dejó bien claro que necesitábamos nacer de nuevo. ¿Lo dijo o no lo dijo? San Juan capítulo 3, versículo 3, versículo 5, versículo 6 al 8. Le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Pero ahora viene lo interesante de ese nacer de nuevo. De esa persona que son cortadas de la roca, la idea o el significado de ser cortado de la roca, de ser cortado de la piedra viva que es Cristo Jesús, es la idea de nacer de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vamos ahora a esta parte hermosa que la Biblia nos presenta en una manera bien clara. Mire usted lo que dice la Biblia, y lo dice, me gusta la forma como conecta una cosa con la otra, y luego la otra con la otra. Primera de Pedro, capítulo número 3. Vamos rapidito. Primera de Pedro, capítulo 3. ¿Cómo puedo ser parte de esa roca? ¿Qué debe ocurrir en mi vida para ser parte de esa roca? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro 1, 3. Dice el versículo 3, ¿cómo dice? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, ¿qué dice ahora? Renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo número 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esa salvación. Y dice ahora, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar, ¿quiénes dicen? Los ángeles. Ya vimos que los ángeles quieren ver qué es lo que está pasando. Versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pregunto, ¿hay un elemento de nuevo nacimiento? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Hay un elemento de renacer? Sí. Si usted está cortado de la roca, si usted está en Cristo Jesús, si usted es un arrepentido, entonces usted tiene que nacer de nuevo. Usted tiene que ser una persona convertida. No solamente una persona convencida de una verdad, sino una persona convertida al Dios de esa verdad, una persona arrepentida con una mente cambiada, una vida completamente transformada por el poder del Espíritu Santo. Y ahora viene la belleza de todo esto. En Primera de Juan se presenta todo el cuadro de los nacidos de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29. Veamos los perfiles de esta gente nacida de nuevo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29. ¿Cómo puedo identificar esa gente que ha nacido de nuevo? ¿Cómo puedo identificar esa gente que ha sido cortado de la roca? ¿Cuáles son los perfiles que muestran esas personas? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29. ¿Cómo dice el 29? Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido ¿de quién? Nacido de Él. Hacer justicia. Los nacidos de Dios, los cortados de la roca, hacen justicia. ¿Qué es hacer justicia? Bueno, hacer justicia significa ser lo que queremos que los demás sean. ¿Qué es hacer justicia? Ser lo que queremos que los demás sean. Los que son cortados de la roca no andan exigiéndole a los demás que sean lo que ellos no son.
Y si ellos lo son, no lo exigen, lo muestran, dan su testimonio e inspiran a los demás que sean como ellos son. ¿Se entiende hacer justicia? ¿Se entiende o no se entiende? Están tan ocupados sirviéndole a Dios en su pueblo, están tan empeñados sirviéndole a Dios en beneficio de la gente, que no tienen tiempo para el chisme. Y por favor, hacer justicia, ser lo que quiero que los demás sean. Y si yo no soy lo que los demás deben ser, entonces no le reclamo, ni le exijo, ni critico a los que los demás no sean lo que deberían ser. Estoy ocupado en ser lo que los demás deberían ser. Y a la medida que mi vida va siendo transformada, inspira a los demás a ser lo que ellos deben ser, porque yo estoy siendo lo que debo ser. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? En un hogar, cuando papá y mamá son lo que los hijos deben ser, a los hijos se les hace fácil ser lo que deben ser. ¿Es verdad o no es verdad? De manera que los cortados de la roca, las piedras vivas, los nacidos de nuevo, son primero lo que ellos quieren que los demás sean. Ser lo que queremos que los demás sean. Capítulo 3, versículo 9. Otro perfil. Dice el verso 9, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. La traducción más apropiada dice, no hace del pecado la práctica de su vida. ¿Cometemos errores o no cometemos errores? Dice la sierva de Dios, cometen errores, pero no se deleitan en el pecado que llevó a Cristo a la cruz del Calvario. ¿Se entiende o no se entiende? Los nacidos de Dios no hacen del pecado la práctica de su vida, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Qué es lo que no puede pecar? La simiente de Dios que viene de lo alto. ¿Cómo consiguieron esa simiente? Primera de Pedro 1:23, por la palabra de Dios. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Es coherente o no es coherente? Así que los nacidos de Dios no hacen del pecado la práctica de su vida. Y si han hecho del pecado la práctica de su vida, no son nacidos de Dios, no son arrepentidos, no son convertidos y posiblemente pueden estar completamente perdidos. Número 3, capítulo 4, versículo 6. Dice el verso número 6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de ¿qué? De error. El que es nacido de Dios y habla, los que son nacidos de Dios le escuchan. Los que no son nacidos de Dios lo rechazan. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Versículo 7. Capítulo 4, versículo 7. Amados, ¿qué cosa? Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, ¿qué dice ahora? Es nacido de Dios. ¿Y qué más? Y conoce a Dios. Los nacidos de Dios aman. Recuerde, no es que tienen sentimiento amoroso por los que le hacen daño. No, es que tratan con respeto aún a los que le han dañado. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Cristo dijo, amad a vuestros enemigos, orad por los que os ultrajan y os persiguen, bendecid, no maldigáis, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. ¿Lo dijo o no lo dijo? Los nacidos de Dios viven en ese nivel de vida, en esa altura. Oye, ¿no sabe lo que dijeron de ti? No, no hay problema, no lo sé. No, porque mira, no te preocupes. No te preocupes. Capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué dice? Es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Qué significa creer en Cristo? Significa vivir conforme a los estándares de Cristo. Significa reflejar en nuestra vida la belleza y la santidad del carácter de Cristo. Significa parecernos a Cristo. Capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa dice? Nuestra fe vence al mundo.
En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, Pablo dice, no os conforméis a este siglo, a este mundo. No se enmarquen, no se encuadren, no se parezcan al mundo. Es sorprendente ver cómo en cualquier país del mundo las personas que se llaman cristianas quieren cada vez parecerse más al mundo. Yo digo, pero esto es una locura. Si Dios dice, no lo hagan, y la gente lo quiere hacer. A veces vienen las personas, oh pastor, ¿cómo está? ¿Cuánto me alegra conocerlo? ¡Qué bueno! Y digo, bueno, esta es una buena candidata para el Señor. Candidata, persona con 20 años de que es cristiano religioso. Que a usted le da vergüenza hasta mirar porque no hay forma de mirar sin pecar. Versículo 18. Dice el verso 18, ¿qué cosa dice? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno, ¿qué dice? No le toca. Y finalmente, me encanta este versículo, versículo 19. Sabemos que somos de Dios. ¿Y qué dice ahora? Y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué es lo que está bajo el maligno? El mundo entero. Nosotros no somos del mundo. Nosotros somos de Cristo. Entonces, ¿por qué queremos parecernos al mundo? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Mi pregunta para ti, ¿tú quieres estar bajo quién? ¿Quieres estar cortado de quién? Si decides ser una piedra viva, cortada de la roca, de la belleza de la roca de Cristo, entonces tu vida será cambiada por el Espíritu Santo. Si persistes en no ser eso, entonces, querido, querida, te parecerá cada vez más al mundo y Satanás será tu príncipe, tu rey, tu dueño. Porque aquí lo dice claro, y el mundo entero está bajo el maligno. Esto es una democracia. Si usted quiere estar bajo el maligno y pertenecer al mundo entero, levante su mano. Yo ni le voy a ver. Me imagino que no la levantó. Ahora, si usted quiere ser cortado de la roca, si usted quiere ser piedra viva, si usted quiere ser nacido de nuevo, si usted quiere que Dios revele por su palabra, su gracia, su poder y su espíritu, la belleza de su carácter en la vida suya, póngase en pie conmigo. Póngase en pie conmigo. Pastor, que yo soy pecador, gloria a Dios. Pastor, que tengo tantas debilidades y defectos, gloria a Dios. Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a lo sabio y lo que no es para avergonzar a lo que es, para que nadie se jacte en su presencia. Si eres pecador, bienvenido, yo también. Si tienes debilidades y flaquezas, yo también. Si tú no eres nadie, yo también. Por favor, Dios está escogiendo a personas que no son para hacerse glorificar ante el universo y para llenar el universo de su gloria y de su santidad. Y déjame terminar con esta preguntita para ti. ¿Te atreves a entregar tu agenda en las manos del Señor en esta hora? ¿Te atreves a decirle sí a Dios, a lo que Él diga y lo que Él quiera? ¿Te atreves hoy a tomar la decisión de hacer lo que Dios dice en su palabra y caminar en la senda y el camino que es Cristo Jesús hasta llegar al Padre Celestial? Si la respuesta que tienes es sí, sencillamente te voy a pedir que levante tu mano conmigo. Con levantar la mano es suficiente para que el ángel que me acompaña tome las notas necesarias y las lleve al reino celestial, donde se ve claro que tú decidiste hoy ser cortado o cortada de la roca, convertirte en una piedra viva, cortada de Cristo, como Pedro, que tú decidiste hoy ser una persona arrepentida, nacida de nuevo, de ser una persona que refleje la belleza y el carácter de Dios. Si estás presente, levanta tu mano. Y si estás allá en cualquier lugar de la tierra, levanta tu mano. Y si estás escuchando este mensaje a través de la radio, por favor, levanta tu mano diciendo así a Dios: Señor, acepto a Jesús en mi vida como mi Salvador, mi único y suficiente Salvador. Acepto que el Espíritu me cambie y me transforme. Acepto ser roca viva en esta tierra. Querido Padre Celestial, levantamos la mano diciendo sí a la invitación de ser parte de su familia. Oh Dios, nos maravilla cómo en su palabra las cosas están tan claramente explicadas. Hoy venimos ante su altar, hoy venimos ante usted para decirle: heme aquí, Señor, envíame a mí. Lávenos en la sangre preciosa de Jesús, cúbranos con su manto de justicia, únjanos con su Espíritu Santo, transfórmenos con su gracia, sosténganos con su mano poderosa y llévenos, oh Dios,
a mostrar a toda la tierra la belleza, las virtudes, las características, los perfiles de su carácter y su santidad, para que otros se inspiren y se entreguen a usted. Lo pedimos, Señor, y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.